En Ordicia, el pueblo de donde venimos, Pello Ramírez y yo, los miércoles, el día de mercado, cuando queremos comprar un queso, el pastor hace una muesca con su cuchillo, hace un corte triangular en la corteza, la retira y nos da un trocito de carne, de corazón de queso, para que lo probemos, vuelve a colocar la corteza y espera nuestra opinión. Si el queso curado, ahumado, carnoso que queríamos es ese, o preferimos otro queso. Algo parecido sentí la primera vez que estuve en Arenas con vosotros, junto con Juan Cruz y Gravide. Disfrutamos de vuestra compañía, de vuestras palabras, y volvimos dichosos, cargados de cerezas, sonrojados también porque, entre otras personas, conocí a Leticia. Fue un encuentro muy particular, del que han ido surgiendo más adelante calendarios delicados y estimulantes, encuentros en Salamanca, en Quensana, en Aranjuez. Tuve la suerte de conoceros, Isabel, Federico, amigos de Pizpirigaña, y tuve la suerte de volver con Chus Aramburu, con su bandoleón y su acordeón. Hoy repito ese viaje, vuelvo a paladear el queso que me gusta, con Pello Ramírez, chelista, acordeonista, compositor, amigo, acompañado a Dulce Pontes, Benito Lerchundi, etc. Creo que entenderéis por qué está hoy aquí con nosotros. No pudimos llegar a los entremeses del jueves, ni al primer plato del viernes, pero sí que probamos algo del día de ayer, del segundo plato. Pero hoy nos gustaría ofreceros una guinda, un trocito de queso, esperemos que os guste, con su porción de juego y su porción de riesgo, su porción de azúcar y su porción de sal. Por eso empezaremos con un juego que seguramente conoceréis, pero como pasa con los buenos juegos, no nos importa repetirlos, volver a jugar. Cada uno tiene que pensar un número entre el 1 y el 9. Ese número lo multiplicaremos por 9. Y si la cifra que nos ha salido es de 2 números, lo sumaremos. Repito, un número entre el 1 y el 9 lo multiplicamos por 9. Si nos ha salido una cifra de 2 números, 43, la sumamos, 4 más 3. Cada uno tiene que tener solamente un resultado de una sola cifra, a la que quitaremos, restaremos 5. Y convertiremos en letra según el orden alfabético. Si tenemos el 3, de forma que ahora cada uno, en lugar de su número, tiene una letra. No sé si me he explicado bien, creo que he llegado bien hasta ahí. Y os haré una pregunta sobre esa letra, que es: ¿qué país europeo, pero no la respondéis por favor, qué país europeo comienza con esa letra? Y daremos un pequeño salto en el alfabeto, avanzaremos una letra, y la segunda pregunta es: ¿qué animal se os ocurre que empiece con esa letra? El resultado normalmente suele ser, si lo he planteado bien y estamos bastante despiertos, el país suele ser Dinamarca y el animal el elefante. De forma que jugaremos que van a ser las letras que van a marcar nuestro viaje. Dinamarca es donde nació Hans Christian Andersen, precisamente, no es casualidad, y el lugar donde vive el elefante, que sería en nuestro caso África, y en particular Marruecos, Marrakech. Os proponemos un viaje, una guinda que avanza desde Copenhague hasta Marrakech. Cualquier forma de arte propone un vuelo poético, una experiencia poética. Solo podemos volar junto a nuestra cigüeña si nos tomamos un poco a la ligera. De esta forma podremos ser testigos de sus experiencias, de sus reflexiones, entre estas dos ciudades en las que la cigüeña teje su vida nómada. Podremos acercarnos a las otras que somos nosotros, o a los otros que somos nosotras, porque como dice Galeano, todos somos emigrantes africanos.
Dinamarca. En ocasiones la vida se asemeja a un día invernal, escandinavo, un día de perros, un día polar. A Dinamarca también llegaron tiempos revueltos, sobre todo a partir de la publicación de las caricaturas de Mahoma. Corría el año 2005. Tiempos más oscuros si cabe. En Copenhague no hay cortinas ni persianas en las ventanas, porque quieren aprovechar toda la luz que puedan. Por eso hay personas, las que viven solas en particular, que cuando van a trabajar dejan una lámpara pequeñita, como la que veíamos en el teatro de ayer, encendida, para que cuando vuelvan del trabajo, ya a las 3 de la tarde, cuando está oscuro, puedan ver que hay una pequeña luz en su casa. Alguien puede estar esperándoles. Efectivamente, en Copenhague vivió Hans Christian Andersen, hijo de padre carpintero. Su cuna la fabricó utilizando la madera de un ataúd. Era un señor escandinavo, triste, salvo los domingos, un día como hoy, porque los días festivos eran días luminosos para él. Eran los días en los que le contaba las historias de las 1001 noches y de la Biblia a su hijo Hans. Seguramente le contaría la historia de Ali Baba, de Sinbad, pero no creo que le contara la historia de Sherezade. Ni él, ni Walt Disney, que sí nos contó la historia de Aladín. Nos cambió el nombre de la princesa, que no se llamaba Yasmín, se llamaba Badrul Budur. No me parece mal que lo cambie. Sí que me parece mal que el genio baile rock and roll en la película, cuando estamos hablando de una historia árabe. Y sobre todo me parece mal que cuanto más guapo y mejor y más bueno sea el personaje, más occidental parece. Cuanto peor, cuanto más malvado sea, más árabe me parece. Por eso, si os parece, recordaremos la historia de las 1001 noches, la historia matriz de las 1001 noches, seguramente la que no contó Hans, la que no escuchó Hans Christian Andersen de boca de su padre. Érase que se era, que en buena hora sea, el bien para nosotros, el mal para quien lo quiera. Renovemos los viejos cuentos que ellos nos renovarán y recordemos a Shazamán, rey de Samarcanda, que un día emprendió un viaje para reencontrarse con su hermano Shahryar. Hacía mucho que no se veían y Shazamán partió emocionado a la cabeza de la caravana, pero había olvidado un regalo, de forma que volvió esa misma noche a su palacio. Al entrar en su habitación encontró a su esposa durmiendo abrazada a un esclavo negro. Si esto ha sucedido nada más salir de la ciudad, ¿qué no habría hecho esta mujer cuando yo llevara una larga temporada fuera?, exclamó, y no dudó en desenvainar su espada y matar a los dos en su lecho. Shazamán llegó pálido y abatido, pero su hermano Shahryar lo achacó a la dureza del viaje. Quiso animarlo, lo invitó a una cacería, pero Shazamán prefirió permanecer a solas con su tristeza. Un anochecer, estando aún el rey Shahryar de caza, Shazamán salió a los jardines y de pronto vio salir a la esposa de su hermano, seguida de 20 esclavos y otras tantas doncellas. Tras acercarse a una fuente, se desnudaron y la reina dijo: «Masud». Inmediatamente un esclavo negro se acercó a ella, la abrazó y la poseyó. Luego los imitaron el resto de esclavos y doncellas. «Por Dios, mi desgracia es menor que esta», pensó Shazamán mientras sentía aliviar su tristeza. De forma que, a su regreso, Shahryar encontró mejorado a su hermano y éste terminó confesándole el motivo de su restablecimiento. Como Shahryar no se lo podía creer, organizó otra expedición y volvió esa misma noche disfrazado. Comprobó con sus propios ojos que las palabras de su hermano correspondían a la realidad y la melancolía se apoderó de él. Le abandonó la razón, de forma que, apesadumbrados, los dos hermanos decidieron partir sin rumbo fijo y caminaron sin cesar durante semanas hasta llegar a la orilla del mar Salado. De pronto, en la superficie, vieron levantarse una columna de humo, de la que surgió un enorme genio con un arcón sobre su cabeza. Atemorizados, los dos hermanos se refugiaron en un árbol, en una higuera, y desde allí pudieron ver al genio abrir los 7 cerrojos del arcón. De allí extrajo un baúl del cual salió
bellísima mujer. El genio ordenó a la mujer que le cuidara su cabezadita y al poco rato, mientras él dormía, ella alzó la vista y descubrió a los dos hermanos. Rápido, les apremió. Si no queréis que despierte al genio, bajad de ahí y traspasadme apasionadamente con vuestras danzas. Tal era el temor de los hombres que decidieron satisfacer a la mujer que les esperaba ya desnuda. La poseyeron y una vez hubieron terminado, ella les pidió un anillo a cada uno. Luego los añadió a los 570 que formaban su collar y les dijo: todos los dueños de estos anillos han hecho conmigo lo mismo que vosotros, así que con vosotros ya son 572 las veces en las que me he vengado de este genio cruel, que me raptó la noche de mi boda, y cada vez que puedo lo vengo así. Al oír sus palabras, los dos hermanos sintieron un gran asombro y se dijeron: por Dios, nuestra desgracia es menor que la de los propios genios. De modo que, algo aliviados, emprendieron el camino de regreso hacia sus respectivos palacios. Una vez en su reino, Shahriar hizo cortar el cuello de su esposa, así como la de Masud y el resto de doncellas y esclavos. A partir de entonces, cada noche ordenaba a su ministro que le llevara a una muchacha virgen a sus aposentos. Allí, tras robarle su virginidad, ordenaba matarla al amanecer. Esta situación no se alteró durante 3 años y el pueblo aterrorizado huía con sus hijas, de manera que en la ciudad apenas quedaban doncellas. También temía al ministro por sus 2 hijas, Dun Yazad y Sherezade. Pero esta última le rogó a su padre: por Dios, padre mío, cásame con ese rey. Así viviré y serviré de rescate a las hijas de este reino. Su padre accedió, y aunque Sherezade pasó la noche con el rey Shahriar, al amanecer nadie vino a cortarle la cabeza, ni aquel amanecer, ni el siguiente, ni los siguientes. Cuentan que cada noche ella le narraba una historia maravillosa, dejándola siempre en el momento de mayor emoción, de forma que Shahriar tenía que esperar hasta la noche siguiente para poder escuchar la continuación o el final. Quien no se come su lengua, la lengua se lo come. Para Hans Christian Andersen, los cuentos eran un bálsamo, como para su padre, como para Shahriar. Anhelaban la luz que les faltaba. Por eso viajó hasta África, y lo cuenta en el libro Viaje por España. Por eso escribió un cuento que se titula Las cigüeñas. Como lo haría también más adelante Karen Blixen cuando escribió Memorias de África. También a nosotros nos seduce la luz. El viento suave del otoño nos incita a volar. Al elevarnos con la cigüeña vemos que su figura erecta deviene horizontal. Conforme ascendemos, sentimos algo parecido a la felicidad, al vértigo. Nos sentimos vivir. Además, no necesitamos pasaporte. Releo estos días a Manu Leguineche, El camino más corto. Narra su primera vuelta al mundo, el año 65. Partían con 2 pasaportes cada uno. No fuera que, si en un país veían el sello de Israel, les denegaran la entrada, de forma que utilizaban pasaporte conveniente según el país por el que pasaban. Te elevas libre en esta hora del atardecer, en la que es difícil distinguir el hilo blanco del negro, entre el perro y el lobo. Y mientras sobrevolamos ya Copenhague, vemos cada vez más abajo, en las ventanas, una luz naranja que corresponde a esa lámpara que posiblemente hemos dejado encendida a la mañana. Emocionado, confiamos en la cigüeña que seguía por caminos invisibles para nosotros.
Alemania. A pesar de no observar límites ni fronteras, la cigüeña, que no necesita pasaporte, por la noche ha observado muchos movimientos clandestinos. Gente que precisa los pasaportes, viajes que no se corresponden con sus viajes cíclicos. Ha escuchado muchas lenguas esta noche, pero en todas las lenguas los lamentos, las quejas son parecidas. Son personas que vienen de sufrir bombardeos humanitarios, personas que más que atravesar fronteras son atravesadas por ellas, que si supieran las letras de los corridos de los Tigres del Norte, cantarían: no hemos venido a dar trabajo, somos laboriosos, trabajadores. Historias como estas, historias particulares que huyen de generalizaciones, nos las cuentan escritores como Rafik Shami, escritor sirio, afincado en Alemania, en libros tan maravillosos como Narradores de la Noche o En viaje de la noche al día, donde podemos descubrir que no todos los árabes son musulmanes, que los hay cristianos, que no todos los cristianos son católicos, que los hay coptos, que los hay ortodoxos. Nos podemos identificar con las mujeres y los hombres si hacemos caso de la matemática existencial de la que habla Milan Kundera, cuando dice que cuanto más rápido vivimos, más olvidamos. Sin embargo, en la opinión de Rafik Shami, el buen narrador es el que tiene buena memoria. Y en Europa, a veces nos falta, otras veces la tenemos, y conocemos muy bien, en el caso de tenerla, los procesos de imposición de los movimientos fascistas de los que se hablaba antes. Entonces también se necesitaba el bálsamo de los cuentos. Millones de desdichados judíos atravesaron Europa en trenes que habían transportado ganado. Los vagones tenían unos pequeños respiraderos en el techo y los presos solían elegir a alguien delgado y despierto para que les contara qué veía, qué tierras cruzaban, qué gentes las habitaban. Los oteadores, tras días o semanas a oscuras y asfixiados por el hedor, al comienzo solo balbuceaban o callaban, y no todos valían, pues solo los más apreciados eran quienes referían con acierto la existencia del mundo verdadero, un mundo luminoso y libre de tortura. A los presos les era indiferente que de verdad el oteador hubiera saludado con su mano a una mujer o que hubiera contemplado el sol de la atardecida. Lo esencial para ellos era sentirse partícipes del mundo de los vivos, y aunque solo fuera por unos pocos segundos, la realidad del mundo luminoso y la realidad del mundo de la muerte se sostenían la una a la otra como ficciones mutuas. En ocasiones parece que tanto Occidente como Oriente fueran las dos mandíbulas de la barbarie actual. De cualquier modo, nosotros seguimos volando con la cigüeña. Aumenta nuestra perspectiva y se enriquece. Con estas impresiones, la cigüeña, puntiaguda y vertical, alcanza su posición horizontal. Tu piel erizada refleja todavía cierta sensación de vértigo y volamos con ella con la hoguera de la aurora. Un pequeño cuento de Bernard Lachava, Hans Mencher. Dicen que la locura hizo fracasar al brillante pintor Hans Mencher en Hamburgo, sobre todo desde que se pusiera a pintar sin salir de su casa, siguiendo los dictados de su imaginación. El íntimo amigo de Edvard Munch, sin hacer caso de las flores de su jardín, pintaba paisajes mediterráneos y en lugar del lago o la calle Bertrid, en sus lienzos aparecía una playa griega o cualquier otro paisaje exótico en el centro de Hamburgo. Cuando desde el otro lado de la verja los viandantes le preguntaban maliciosamente por aquellos cuadros, él respondía como si realmente estuviera en un campo de almendros o en una ciudad griega, hablando incluso en una suerte de italiano o griego. Finalmente en sus cuadros se impuso una ciudad árabe, calles blancas, mezquitas, medersas, hombres con túnicas y mujeres con los rostros cubiertos. Y cuando le preguntaban la razón de su único tema, respondía que se trataba de la ciudad de Yavir, en la costa de Arabia, donde mantenía relaciones amorosas con Nebilá, sin salir de Hamburgo. Hablaba de ella con pasión, decía que su piel era tan pálida que cuando probaba una copa de vino se podía apreciar cómo descendía la bebida por su garganta. Encandilado, Hans Mencher no mostraba ningún pudor en proporcionar todo tipo de detalles sobre su amor.
Desgraciadamente, la alegría desapareció de su rostro y las sonrisas burlonas de la boca de sus interlocutores. Primero porque confesó que su relación había sido descubierta por la familia de Nebila, que no podía aceptar la relación con un extranjero y menos aún el trato carnal antes del matrimonio. Y luego porque la familia lo buscaba con intención de matarle. Naturalmente, nadie creyó su historia y todos pensaron que se trataba de un delirio pasajero, pero lo veían cada vez más azorado y nervioso, y una mañana de julio de 1923 apareció apuñalado en su jardín, en Hamburgo. El puñal que acabó con su vida era genuinamente árabe, de hoja larga y empuñadura damasquina. Bienvenida, bienvenido al paraíso. Imagina que por fin has llegado a tu paraíso, al paraíso añorado, que bien puede ser este bosque o un jardín, el espacio que tú quieras, el lugar que tú prefieras. A la entrada de tu Edén te espera un ser de luz, un genio,
Un ángel, si lo prefieres, se dirige a ti para proponerte 10 virtudes. 10 virtudes para que tú elijas una. Esa virtud será la llave para que puedas acceder a tu paraíso deseado. Escucha con atención. Has de elegir una de las virtudes si quieres entrar en tu paraíso. Bondad, sabiduría, misericordia, flexibilidad, elegancia, moderación, belleza, fortaleza, entrega, serenidad. El ser de luz, el genio, el ángel te las repite para que puedas escoger una y te adentres en tu lugar anhelado. Bondad, sabiduría, misericordia, flexibilidad, elegancia, moderación, belleza, fortaleza, entrega, serenidad. Y ahora que la tienes, acuérdate solo de la primera letra de tu virtud, de tu palabra querida, porque la letra con la que empieza tu virtud, tu letra, será la clave para disfrutar del paraíso. Ya puedes pasar con tu letra. Pero nada más entrar te encuentras con un árbol esplendoroso, un árbol maravilloso, paradisíaco. En él cuelgan docenas de frutas carnosas, jugosas, deliciosas, casi lujuriosas. Están al alcance de tu mano y a tu mano temblorosa, pero solo tienes que elegir aquella que guarda tu letra, bien sea al comienzo de la palabra, al final, en el medio. Escoge la fruta que encierra la letra de tu virtud. Escucha con atención. Naranja, kiwi, coco, granada, piña, papaya, frambuesa, uva, guinda, plátano. Escúchalas de nuevo. Naranja, kiwi, coco, granada, piña, papaya, frambuesa, uva, guinda, plátano. No esperes más. Tómala, toma tu fruta, acaríciala, inclínala delante de tus ojos, acércala a la nariz, siente su perfume y ahora llévala a tu boca. Degusta el color de la frambuesa, saborea el aroma de la frambuesa, haz tuya la carne de la frambuesa y ahora sí, entra en tu paraíso. Bienvenida, bienvenido al paraíso. Bélgica. Bélgica bien podría ser un paraíso y podría abrir las puertas con hospitalidad, pero seguimos sin desprendernos de nuestro espíritu colonizador. Fuimos cartógrafos con regla en África y entramos allí como un elefante en un carabasar, en una cacharrería. No hace falta tener buena memoria para recordar los últimos atentados, Bélgica, París, Madrid, Nueva York. Pero es justamente la gran eficacia de la violencia extrema que borra el pasado. Frente a la espectacularidad o violencia de muchas imágenes, la cigüeña opone lo sutil, lo suave, lo delicado. Es consciente de que aletea sobre el país un aura de tristeza, del que el viento anuncia tempestades. Pero tú recuerdas el grafiti de un instituto, en mi caso de Vitoria. En el Instituto Namuno se puede leer este grafiti. Decís que tengo pájaros en la cabeza, es verdad, pero los prefiero a vuestras jaulas. La cigüeña, que refleja a un juez en un cuento bereber, a un juez déspota y arbitrario, por eso su vestimenta blanquinegra, recuerda también al pintor de Hamburgo, porque su misterio no se resolvió, hasta que un día, el caso nunca se resolvió, pero un día un juez de Hamburgo recibió una carta con un membrete escrito en letras árabes, aunque redactada en inglés. En ella la policía de Yadid requería la información acerca del súbdito alemán Hans Mencher. Por lo visto, una mujer llamada Nebilat había denunciado a 3 miembros de su familia por haber asesinado al citado súbdito, y el caso quedó en el anaquel de los casos irresueltos. Pero lo que no podemos olvidar, nos acordamos de los atentados de Bélgica, pero no nos acordamos ya de Koita Yagine y Tunkara Fode. Murieron hace 20 años en Bélgica, en el aeropuerto precisamente, 2 adolescentes guineanos de 14 y 15 años. Murieron por hipotermia e hipoxia. Posiblemente Koita Yagine y Tunkara Fode
habrían escuchado muchos cuentos y, oyendo de la miseria, se habrían aventurado en las entrañas de aquel avión en busca de un final feliz. Nos recuerdan los expertos que un ciudadano español vive 12 veces mejor que uno de Marruecos, un ciudadano francés 20 veces mejor, uno de Alemania 45 veces mejor que un egipcio. En la prensa se publicó que había aparecido una carta junto a los cuerpos de Koita Yaguine y Tunkara Foy. Si ven que nos sacrificamos y arriesgamos nuestra vida, es porque en África se sufre demasiado hace 20 años y porque les necesitamos para luchar contra la pobreza y para acabar con la guerra. Por eso nos podemos acordar de Rafik Shami, el escritor alemán de origen sirio, cuando dice: la política y el embutido son muy parecidos. Uno siente repulsión cuando se ve cómo se hace. Durante su vuelo, la cigüeña se encuentra cada vez con más sobresaltos, se enfrenta cada vez a más sobresaltos y decide detenerse a descansar con elegancia en la ladera herbosa de una colina. Y tú, con ella, puedes ser nuestro paraíso. Francia. Para cuando sale el sol, la cigüeña atraviesa ya la celosía de las nubes
y nosotros con ella. Viajamos sin pasaporte, pero también sin brújula. Lo decía Amin Maalouf, entramos en el siglo XXI sin brújula, y este será el siglo de las encrucijadas, será el siglo crucial. Hoy el viento anuncia tempestades, las aves se enredan unas con otras, los gansos, las cigüeñas, las avefrías. Algunas traen noticias de Calais, de personas que quisieran pasar de Francia a Inglaterra, donde la reina alimenta a sus perritos con cucharillas de oro. Conforme nos acercamos a París van aumentando los controles, las sirenas. Son personas que tienen que elegir entre la maleta o el ataúd. Aunque somos de memoria flaca, recordamos los últimos atentados, los tenemos en el recuerdo. Pero también podemos recordar otra sentencia, precisamente aquí, en el bosque, que dice: al caer, un árbol hace más ruido que un bosque al crecer. Llegamos a la banlieue de la que se hablaba antes también, Blanca lo decía, la periferia de París, donde viven los franceses infrancesables, donde la tasa de paro ronda el 50%, mientras en Francia es apenas del 10%. Se respira el desasosiego, se respiraba desde hace mucho antes de los atentados, porque existen muchas realidades oscuras, letrinales, parecidas a la noche invernal escandinava. Lo podemos ver en esta normativa de un hostal de mala muerte en las afueras de París. Tar Ben Yalom. Prohibido cocinar en la habitación. Prohibido traer compañía femenina. Hay un prostíbulo, Chez Maribel, cerca de aquí. Prohibido escuchar la radio a partir de las 9. Prohibido masturbarse en la habitación, para eso está el baño. Prohibido repintar las paredes, mover los muebles, romper cristales, cambiar bombillas, ponerse enfermo, tener diarrea, meterse en política, olvidarse de ir a trabajar, pensar en traer aquí a la familia, hacer hijos a las mujeres francesas. Está prohibido morirse en esta habitación. Morirse dentro de todo el edificio. Si os vais a morir, iros fuera, por ejemplo, a vuestra tierra. Es más cómodo. A veces las palabras pueden quemar más que el sol, pero también nos pueden consolar. Precisamente Antoine Galland fue el orientalista que trajo a Europa las 1001 noches. Cuentos que se escuchaban en el tren, en el metro de París, como lo dice Antonio Muñoz Molina. En un corredor de metro de París yo vi una vez un recitador árabe que contaba una historia rodeado de hombres fascinados y tan ajenos al estrépito de los trenes y a los pasos de la gente como si se encontraran en una tienda árabe del desierto, en el metro de París. Allí tuve la suerte de conocer a Abdel Ataya, un escritor marroquí, afincado allí, de traducirle su libro Una melancolía árabe. Él confiesa que cuando sabe que no va a tener visitas el fin de semana, esos días, el sábado, el viernes, el domingo, no se ducha, porque quiere olerse, quiere oler de verdad a qué huele su cuerpo, sin colonias, sin cremas. Por eso a veces creo que la literatura oriental en general descoloca a Descartes cuando dice pienso, luego existo. De la talla reivindica el huelo, luego existo, sueño, luego existo, saboreo la frambuesa, luego existo, me obsesiono, luego existo. Pero dejamos atrás París, porque el viaje que nos espera es largo todavía. Nos da tiempo a recordar, sin embargo, no sé si nos da tiempo. Nos da tiempo, por suerte, gracias, a recordar unas palabras también de Amin Maalouf en El desajuste del mundo, cuando dice: no podrán por menos de ocurrir convulsiones y trastornos de los que la humanidad saldrá cambiada, exangüe, contusionada, traumatizada sin duda, pero quizás más madura, más consciente que antes de que en la frágil balsa en que navega se vive una aventura común. Y también podemos ser conscientes de la soledad de muchas personas, muchos intelectuales de cultura musulmana, digo cultura. Y podemos recordar que todos los millones de personas que viven en Francia pueden ser millones de ministros de exteriores, de intermediarios elocuentes, como lo podemos ser nosotros, tú y yo. Decía el arqueólogo francés André Parrot
trabajaba en Siria, que Siria es un enclave en la ruta de la seda, en la ruta de las especias entre Occidente y Oriente. Bajo la mezquita omeya de Damasco se encuentra una basílica cristiana bajo la que hay un templo de Júpiter, bajo la que hay un lugar de culto pagano, incluso un monumento megalítico. Por lo que, concluye, toda persona civilizada tiene dos patrias, su país de origen y Siria. País Vasco. A pesar del horizonte incierto, algo nublado, y que ella está algo cansada, continúa su vuelo hacia Marrakech, y nosotros con ella. Tras pasar todo el día sobrevolando el musgo del paisaje francés, la cigüeña termina buscando acomodo en los pináculos de la Catedral de Bayona, en el País Vasco francés. Permitidme esta parada y esta licencia, que puede ser un guiño hacia nuestro lugar de origen, para recalcar y remarcar la extrañeza de la cigüeña, porque precisamente en el País Vasco era donde había allí atentados, extorsiones, estaba allí la cloaca política, la tortura. Empezaba aquí la violencia. Hoy no nos damos cuenta de esa paz. Es como si estuviera hibernando
el País Vasco. Antes la frontera estaba en el Bidasoa, en el río Bidasoa. Antes, cuando decían que África empezaba precisamente en los Pirineos. Las mafias, los camioneros llevaban a los pobres chicos africanos en los bajos del camión, en el tráiler del camión, los llevaban hasta Elizondo, hasta Lesaca, no hasta Francia. Los dejaban allí a la noche y les decían que corrieran, que al otro lado del puente estaba Francia, pero seguían estando en Elizondo, o en Vera de Bidasoa, o en cualquier lugar de Navarra. No estaban en Francia, les habían vuelto a timar. Anquilargas, crotoran, peroran, y se cuentan cuentos conocidos, porque los cuentos son tan viejos como el mundo, como este. Érase que se era, que en buena hora sea, el bien para nosotros, el mal para quien lo quiera. Renovemos los viejos cuentos que ellos nos renovarán y recordemos a un pobre viejo llamado Miseria. Vivía en una casucha tan vieja como él, pero tenía un naranjo que le daba una fruta deliciosa. Por desgracia, por allí pasaba el camino de la ciudad y muchos viajeros se detenían a robarle las naranjas. Un día, un hada quiso probar la bondad de Miseria, se disfrazó de vieja zarrapastrosa y le pidió algo de comer. Por fin una persona que me pide las naranjas, pensó el viejo, así que le dejó comer cuanto quería. En señal de agradecimiento, el hada le concedió un deseo. Miseria le solicitó que todo aquel que tratase de robarle las naranjas se quedara pegado al árbol y no pudiera bajarse sin su permiso. Al día siguiente pasó un coche tirado por caballos y una niña se encaprichó con lo que parecían manzanas de oro. Y primero se quedó pegado el cochero, y luego el padre de la niña, y Miseria lo vio todo a través de la rendija y se reía por lo bajo. Una vez aprendida la lección, les dejó ir a cambio de un poco de dinero. Pero otro día, la muerte se presentó a su casa. Llegó tu hora. Prepárate. ¿A qué viene tanta prisa? La muerte se impacientó y le ordenó que saliera de la casucha inmediatamente. Antes de irme contigo, me gustaría comer una naranja, le rogó el viejo. ¿Me la alcanzas? La muerte se subió al árbol y ni siquiera ella pudo bajar. Lo juró y perjuró, pero como así no conseguía nada, terminó suplicando: Miseria, amigo, bájame de aquí. Ni lo sueñes, si lo hago me llevarás contigo. De acuerdo, tú ganas. Te prometo que no vendré a por ti hasta que me llames. Miseria accedió y como todavía no ha llamado a la muerte, ni piensa hacerlo jamás, hay un dicho que afirma: mientras el mundo sea mundo, la miseria vivirá en él. Si es verdad o es mentira, corre hasta el fondo del bosque y mira. Pero este cuento desasosiega a las crías de las cigüeñas que hacen su primer vuelo. Y las cigüeñas tienen que cantarles. Por ejemplo, Locho bate talocho vi, ama ochoak ekarri, ume guztieri bana eta bina, eta zuretzako amabi. Son cuentos de hada que no tienen nada de bálsamo, que desasosiegan a las cigüeñas. La cigüeña continúa su viaje, se acerca a nuestro pueblo, hasta Ordicia, donde, como los niños, no están las cigüeñas de París, porque no hay cigüeñas. Los niños vienen del mercado, una pequeña cestita, los compran allí. En Ordicia también había, cuando éramos chavales, una casa en el barrio de Malcasco, con una pequeña placa, una casa, una casucha como la de Miseria, una placa que ponía África, a donde acudían los hombres que buscaban los favores de las mujeres. Cerquita, en Ataun, tuve la suerte de conocer a un narrador que no sabía que era narrador, José Ratibel, que había escuchado como Hans Christian Andersen los cuentos de su padre y solo sabía los cuentos de su padre. Los había disfrutado, los había paladeado. Es el privilegio del buen narrador, que tiene buena memoria. Y gracias a él pude conocer que el cuento de Ali Baba, el que yo siempre conocía de Ábrete Sésamo, él lo contaba también en vasco. En lugar de decir Ábrete Sésamo, él decía Ábrite portas clisclas. Ciérrate Sésamo, cérrate portas clisclas. No eran 40 los ladrones, eran 2 hermanos
que querían robar a unos cuantos ladrones. Pero al final, los cuentos, lo que nos cuentan, son historias universales. Porque todos somos universales, todos somos emigrantes africanos, todos somos sirios. Sobrevolamos Guipúzcoa y al llegar a la sierra de Izcurri, los cazadores, aburridos de las pocas palomas que pasan, disparan a las cigüeñas. Las cigüeñas tienen que volar más alto y llegan hasta Vitoria, sobreviven a los tiros de los cazadores. Algunas lo hacen así, se quedan en Vitoria. El clima es más benigno allí y no llegan hasta África, están cansadas. Deciden quedarse allí. Por Vitoria también volvió Hans Christian Andersen, lo cuenta en su libro De vuelta de África. Desde Vitoria el tren llegaba hasta Olazagutía, cerquita de Alsasua, porque ya se terminaban las vías del tren y tenía que tomar la diligencia, como la de la niña que aparece en el cuento. Pero a la cigüeña le desasosiega, como digo, el cuento de miseria y prefiere recordar o contarle a sus crías el cuento de Xavier Urzante, cuando recuerda a 3 niños que lo pasaron también jugando juntos, que quedaron en quedarse el próximo día festivo. Pero nadie se encontró con ninguno. A los meses supieron cuál era la razón de ese desencuentro. Ali, que era árabe, había acudido el día festivo de los árabes, de los musulmanes, el viernes, a la plaza, pero no se había encontrado con nadie, como tampoco se encontró a nadie Marian, la niña judía, y tampoco Johannes, que Marian había ido el sábado, y Johannes, el cristiano, que había ido el domingo. Por eso, dice Xavier Urzante, que a partir de entonces en la antigua Tudela los fines de semana duran 3 días, y lo podemos recordar también nosotros ahora en vísperas de elecciones.
España. Antes incluso de que salga el sol, la cigüeña levanta su vuelo y nosotros con ella. El tema que ha interpretado Pello Ramírez es un tema popular que intenta reflejar el vuelo del águila. Pero nosotros seguimos con esta cigüeña y en el horizonte destacan todavía sirenas. Y podemos recordar un chiste que se cuenta en la película Barrio. En un coche van un gitano, un negro y un magrebí. ¿Quién es el conductor? El conductor es la policía. La cigüeña cata el sol, abierta al misterio. Sin embargo, tiende a descreer, desde el respeto, de las religiones organizadas. Precisamente de las 3 religiones del libro. Las que son capaces de quemar los libros de los otros, claro. Porque quizás solo hay 2 tipos de personas. Las que leen libros y las que los queman. Lo hacían en Valencia en el siglo XVI, libros escritos en árabe, o prohibían la lengua arábiga en Granada. También desde el respeto, los pensadores de origen árabe destacan la reacción ejemplar del pueblo madrileño tras los atentados del 11M, huyendo de falsas identificaciones. De allí me acompaña esta cigüeña. Es el regalo de una niña de Fuenlabrada, de una lectora de Fuenlabrada, porque ellas somos nosotros y nosotros somos ellas. Todos somos emigrantes africanos, todos somos sirios. Para lo que salta a la vista no se precisan candiles. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo de lucidez para distinguir entre la luz y la oscuridad, entre el brillo y lo oscuro, porque tenemos que hacer un esfuerzo para reorientarnos y recordar, sobre todo ahora que llegamos a Toledo, cuando huele, que apesta, y vemos esa humareda que se parece al infierno en lugar del paraíso, que allí justamente, junto con Bagdad, se encontraban las escuelas de traducción durante la Edad Media, y que traducían, por ejemplo, al filósofo y médico Avicena, entre 2 traductores. Uno lo hacía de pie, iba traduciendo en voz alta. El judío, Ibn Daud, lo traducía del árabe al castellano, mientras que el cristiano, Dominicus Gondisalvi, sentado a la mesa, lo vertía al latín, la lengua de cultura de la época. Precisamente gracias al espíritu de la traducción, al interés por el otro, por su punto de vista, no solamente aceptarlo, sino saber cómo piensa, por ese interés podemos disfrutar de textos como este, Mohamed Al-Kali. No te diré que tu voz tiene el aroma de la mañana. Ez dizut esango, goiz usaineko ahotsa duzula. Ni que eres el apacible río del desierto. Ez desertuko erreka naroa zarenik. No te diré que tus ojos son de gacela. Ez dizut esango, gazela begiak dituzula. Ni que tu cabello es más suave que la brisa de la tarde. Ez zure ilea, arratsaldeko haizea baino leunagoa denik. No te diré que tus movimientos tienen la delicadeza del vuelo de la cigüeña. Ez dizut esango, zure mugimenduek zikoinaren hegaldiaren dotorezia dutenik. Ni que transmiten la serenidad de las faldas de la montaña que está en la solana. Ez eguzkialdeko mendi magalen sosegua dutela. Porque no es verdad. Tu cuerpo es normalucho. Ez baita egia. Zure gorputza nahiko normala da. Pero cuando no estoy contigo, enfermo de melancolía. Baina zurekin ez nagoenean, maleriaz gaixotzen naiz.
África, Marruecos. Después de tantos kilómetros sobrevolando Europa, apenas 14 kilómetros nos separan de África. 14 kilómetros que más bien podrían unirnos, reencontrarnos con nuestros orígenes, en palabras de Galeano. Dos continentes que bien podría unir un puente. Lo cuenta Ami Malouf en su novela Partir. Un puente que podría ser un nexo, un puente de comunicación que sirviera para desmontar el odio de los desheredados y que nos dejara convivir en el paraíso. La cigüeña está tan cansada, le pesa tanto su viaje, le pesa tanto la memoria, que apenas ve los movimientos clandestinos que se desarrollan bajo sí. Por eso es posible que tarareen, o que tararees tú, una letra de Manolo García. Es posible. Vendrán días en el que el peso que hoy te abruma será liviano. Vendrán días en que ese peso ya no será carga, sino bagaje. Vendrán días, han de venir. En estas horas penúltimas, la cigüeña bebe el sol del atardecer, que es lo que significa Magreb, el lugar donde se oculta el sol. Pero baja la vista y se encuentra un hombre abrazado a un árbol. Es Mohamed Shukri. Pan desnudo, solo pan. Busqué otro árbol más pequeño y más liso. El tronco cabía justo en un abrazo. Dibujé en el tronco el croquis de mujer y empecé a esculpir. Tendrá lo que tiene una mujer. En una semana terminé mi obra y le hice 3 agujeros. Uno para el pecho, donde puse 2 naranjas, el de la boca y el de la entrepierna. Era pues mi árbol mujer. Unas veces ponía naranjas, otras veces manzanas. Eran tetas que podía chupar o morder, y en la concavidad de abajo ponía un paño con mantequilla o aceite. Me servía para proyectar en él la imagen de las mujeres más guapas. Mohamed Shukri no tiene nada que ver con Rafik Shamir, pero es muy aconsejable.
una vida de pobreza, letrinado. A un lado, la cordillera nevada del Atlas, a otro lado, la gran mezquita de Casablanca, a modo de un faro que sirva para toda África, sin embargo rodeada de pobreza, rodeada de jóvenes que saltan al mar, que quisieran volver en dirección contraria a la nuestra. Ellos quisieran ir al norte, pero tú tienes que hacer un último esfuerzo. No dejas que te bloqueen ni el riesgo ni el miedo. No te conformas con sobrevivir. Quieres vivir la vida con convencimiento. Por eso te acuerdas de Fátima Mernissi, Sueños en el umbral, cuando su madre le confesaba a ella que hoy, al final del día, solo he sido un 5% feliz. Ella quería ser un 100% feliz, vivir en el paraíso, saborear la frambuesa. De repente, una cigüeña se acerca y nos trae una noticia luctuosa. Marrakech. Todas las plumas de la cigüeña se visten de luto. Ennegrece su vuelo como la noche escandinava, como la humareda de Toledo. Han matado a Sherezade. Han matado a Sherezade, la de Andersen, la de Disney, la de Galán, la de nuestros cuentos. Y lo repiten todas las aves al unísono. Y ha sido Yumana Haddad. Y ha tenido el descaro de confesarlo en su libro de confesiones. Yo maté a Sherezade. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo conseguía Sherezade sobrevivir a la noche 1001? Y pensaba que al sultán le daba a Shariar, le daba alguna dormidera, le mezclaba algo de hierbabuena y alguna hierba que provocase la amnesia, de forma que olvidara todos los cuentos contados durante esas noches y ella se pudiera volver a contar los cuentos, sus cuentos. Era mi hipótesis, pero no, la han asesinado. Y han querido saber las razones de su asesinato. Y dice su asesina, Yumana Haddad, claro, que es que se conformaba con sobornar con sus cuentos al sultán. Y ya está, que malvivía con sus historias. Eso no era vivir la vida con convencimiento. Que aguantaba hasta el amanecer y siempre pasaba el día de miedo. Por eso dice, enseña a las mujeres a hacer concesiones y a negociar con sus derechos fundamentales. Las convence de que complacer al hombre, ya sea con una historia, una buena comida, un par de tetas de silicona, un buen polvo, lo que sea, es el modo de abrirse paso a la vida. La dulce muchacha, la que tenía mucha imaginación y buenas facilidades para negociar y nada más. Así que la maté. Yo maté a Sherezade, confiesa Yumana Haddad. La maté con mis dos manos. Con mis dos manos, de hecho, porque alguien tenía que hacerlo. Sonríes. Es una maliciosa noticia, luctuosa. Te dejas llevar por el viento suave del otoño. Prefieres recordar otras historias, como la de aquella chica de la que se enamoró un sultán también, pero que no conseguía ni por las buenas ni por las malas casarse con ella, le ofrecía todo el oro y el moro. De forma que al final llegaron a un pequeño pacto. Él metía en una bolsita 2 moras, 2 frambuesas, en nuestro caso 2 moras, una negra y una roja. Si ella sacaba la negra, se casaría con el pastor que ella quería, pero si sacaba la roja, se tendría que casar con él a la fuerza. Él no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, todo lo conseguía con dinero. Pero como ella era, además de ser muy guapa, muy lista, pensó que en lugar de una negra y una roja, iba a meter 2 moras rojas, de forma que ella siempre sacara la roja y terminara casándose con el sultán. Es lo que hizo, efectivamente, sin que nadie lo supiera, metió las 2 moras rojas. Y ella también metió la mano delante de todos en este momento, y antes de mostrársela a nadie, se la llevó a la boca y se la tragó. Y el sultán le dijo, ¿estás loca? Ahora no sabemos cuál de ellas ha sacado. Y ella le dijo, sí, vamos a mirar cuál de ellas ha quedado en la bolsita. Claro, en la bolsita quedaba la roja. Todos en el palacio pensaron que ella había sacado la negra, la mora negra que no existía. Por eso, Sherezade también nos ha contado historias que nos pueden ayudar a vivir la vida con convencimiento. Por eso nos dejamos llevar por el viento suave del otoño a esta hora, en la que es difícil distinguir entre el hilo blanco y el negro, entre el perro y el lobo. Es toda una erótica de los sentidos. También apesta, si sales un poquito. Te apetece paladearla, prefieres
el sabor de la frambuesa. La alegría que sientes ahora es inefable. Es tu alegría, tu paraíso. Te identificas con él, con su viaje, con el viaje de la cigüeña. Ahora su vuelo es más pausado, además, más delicado, más elegante. Sobrevuelas la plaza Jemal Fanna y descubres a los narradores que siguen contando las historias de Sherezade. Pausados, delicados, elegantes. Historias tan viejas como el mundo. Y cuando por fin te posas en el nido, cuentas a la cigüeña que para ti los cuentos son bálsamos. Cuentas y reflexionas que quieres romper las cadenas, que quieres seguir volando a ras de suelo. Y te acuerdas de los beduinos, porque siempre te salvan la vida los beduinos cuando estás en el desierto. Cuando se van a acostar siempre ponen una pequeña lámpara encima de una pequeña duna mientras ellos acampan debajo, en el valle. Y cuando alguien se acerca perdido, hambriento, sediento, no le preguntan si es un fugitivo, si es un asesino, si ha matado a Sherezade o ha robado a una caravana. No, lo aceptan como si fuera una princesa o un príncipe y le ofrecen todo lo que tienen. Y él se sentirá, ella se sentirá presa también entre tantos honores, pero al final tendrá que acertar con las palabras precisas para mostrar su agradecimiento. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros por habernos acompañado en nuestro vuelo hasta Marrakech, desde Casablanca, desde Copenhague hasta Marrakech? Si la palabra es de plata, el silencio es de oro.